Isn't it my birthday yet? Cause I gotta say, you're looking like a gift for me, wrapped up nice and neat, baby. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. Cause I got this list of my favorite things. You could be the part where it all begins. You could be the first and the second and the third and the rest of it. You could be one of the things I love. Sunday morning breakfast with my bedroom door locked. Feel like everything that has a cherry on top. Get on my list of the things I love, love, love. You could be the one I trust. All the second chances, they are nothing for us. I like it all with the cherry on top. Be one of the things I love. We don't have to move so fast, baby, I will show you how. You can catch my vibe and right away got so much time, looping in the blurry lights. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. Cause I got this list of my favorite things. You could be the part where it all begins. You could be the first and the second and the third and the rest of it. You could be one of the things I love. Sunday morning. Buenos días, hoy es martes 24 de mayo, son las 10 menos cuarto de la mañana. Estoy en la Plaza de los Sagrados Corazones. De lo poco que he visto, me parece que hay dos grúas nuevas junto a la Torre A y me parece que también hay una pilotadora que debe estar ahora trabajando. No he visto nada más porque he aparcado justo aquí, así que me voy a dar la vuelta a partir de aquí a ver si hay alguna novedad más. Es posible que hayan llegado las dos vigas que van a conformar esa viga de cierre de la esquina sureste, voy a verlo ahora. Y voy a ver si hay alguna novedad más, sobre todo en la Castellana. Así que lo dicho, empiezo el recorrido. Yo creo que siguen trabajando en el soporte que está en el suelo. Solo hay que ver el tamaño de las eslingas para saber que todavía no lo van a izar. Y ahí podéis ver las dos grúas de las que os hablaba, la pilotadora, y está asomando otra grúa, pero yo creo que no tiene que ver con el estadio. Pues aquí abajo están las gradas prefabricadas, hay alguna más acumulada cerca de la grúa torre. No creo que tarde mucho en ponerlo porque está más rapidito. Y lo que os comentaba, a la izquierda esas dos grúas de Aguilar, y yo creo que eso es una pilotadora. A ver, os cuento. La grúa de Aguilar de la derecha tiene sujetada una viga pequeña, que yo creo que es parte de la viga de cierre de esta esquina sureste. Hay aquí otra grúa y ahora vais a ver. Ha llegado otra celosía, que me imagino que van a meter ahora. Es difícil grabar con tanto autobús, pero bueno. Aquí la tenéis. Ahí arriba siguen soldando esas pequeñas piezas de color gris que os enseñé el otro día en el fondo norte. De momento no hay ningún soporte nuevo aquí en el suelo.
Yo me imagino que todo esto tiene que ser para las grúas que hay junto a la torre A. Trae también un par de contrapesos. Lo del tráfico hoy es algo horrible, no sé exactamente qué es lo que pasa. Es que todavía les falta un poquito para terminar esa viga museo. Y no sé si subieron algún puntal más, me parece que no. Podéis ver que las obras siempre generan expectación. Aquí podéis ver el extremo sur de la viga museo. Y no sé si van a montar otra grúa de Aguilar aquí en la Castellana, porque ahora vais a ver a la izquierda que hay otro camión de Aguilar. No sé si lo van a sacar incluso, que está yendo a marcha atrás hacia la plaza de Lima. Está cerrado. Pues me imagino que esta es la segunda viga que se unirá a la primera para el cierre de la esquina sureste. Bueno, parece el camión que han sacado del lateral de la Castellana lo están metiendo junto a la torre B. Me imagino que ayer por la tarde debieron poner ese otro puntal, que es el que está a la derecha de la grúa de Fraile. Así que ahora mismo hay 9 puntales instalados. Yo no sé si están preparando otro en el suelo o si es una estructura para el techo de ese segundo nivel de la viga museo. Ese es el puntal que yo grabé ayer por la mañana, y a la derecha el 9º puntal, que ya digo que yo me imagino que lo pusieron ayer por la tarde. Yo no sé si esto va a ser para la grúa o alguna de las grúas que está junto a la torre A. Se acaban de meter en la cabina del camión, no sé si se lo van a llevar a otra parte porque aquí no hay grúa. El primer camión lleva contrapesos y parte de la pluma, entonces por eso pienso que quizás todo esto se lo llevan ahora a la torre A. Yo no sé si es el mismo camión que estaba junto a la torre B. Ahora está pasando por el fondo norte.
Aquí están trabajando con dos cestas en la esquina noreste, posiblemente instalando vigas de atado para preparar el cierre con la chapa. Yo creo que lo que está llevando la grúa torre de la Plaza de los Sagrados Corazones es un escalón, lo digo por el tamaño, también es prefabricado. Están llegando camiones de una empresa de eventos, así que posiblemente eso tenga que ver con las pantallas que estarán instalando ya en el césped del Bernabéu. Yo me imagino que esta es una de las últimas piezas para ese soporte de la nueva grada. Así que posiblemente mañana también hicen ese nuevo soporte. Son las 12:30 y termina aquí el recorrido de hoy. Estoy en la Plaza de los Sagrados Corazones. Ya habéis visto que ha llegado bastante material nuevo, especialmente esa viga que va a permitir cerrar la esquina sureste. Yo no sé si será alizado mañana o pasado, no creo que tarde mucho más. Ha llegado una nueva celosía para el césped retráctil y ha llegado todo tipo de material nuevo. Así que nos esperan unos días bastante interesantes antes de esa final el próximo sábado 28 de mayo. Así que yo me despido por hoy, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo le dais a me gusta y si no estáis suscritos, por favor suscribiros para apoyar el canal. Que tengáis un buen martes y nos vemos mañana. Adiós.